Continuamos con los estudios bíblicos que estamos presentando en los últimos meses. Recordar a toda la audiencia que terminamos el estudio bíblico del Nuevo Testamento. Podéis encontrar este espacio, esta reflexión, este estudio bíblico a través del canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes encontrar también estos espacios en Spotify y en iVoox. Génesis capítulo 21. Hace unas semanas atrás hablábamos sobre el nacimiento de Ismael. Hoy toca hablar sobre el nacimiento de Isaac, el nacimiento de la promesa. Génesis capítulo 21, verso 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. Isaac significa, o uno de sus significados es risa. Así llamado porque Dios me ha hecho reír. Esta era una risa alegre, pero la primera risa de Abraham, así como la de Sara, fueron al reaccionar de incredulidad ante el milagro del nacimiento de Isaac. Para ellos el nacimiento de un hijo era imposible. Ya eran ancianos. Para ellos y para nosotros hoy en día en la actualidad, tener un hijo en la vejez es imposible. Versículo 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, versículo 6, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién podía creer que Abraham tendría un hijo a los 100 años de edad? Y encima vivir para criarlo hasta la adultez. Hacer lo imposible es el oficio, es el máster cotidiano de Dios. Nuestros grandes problemas no parecerían tan imposibles si permitiéramos que Dios se hiciera cargo de ellos. Se nos ha compartido muchas veces, ¿verdad? Y has escuchado esta frase. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Después de repetidas promesas, una visita de 2 ángeles, la aparición del Dios mismo, Sara finalmente gritó con sorpresa, tuvo gozo al nacer su hijo. Debido a su duda, a su preocupación, a su temor, perdió la paz que pudo haber sentido cuando se cumplió la promesa maravillosa que Dios le había hecho. La forma de dar paz a un corazón atribulado es concentrarse en las promesas de Dios. Por eso confía que Dios cumplirá lo que ha prometido. Versículo 8. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Recordar que Ismael le sacaba una diferencia de 14 años. Si no recuerdo mal, Agar tuvo un hijo cuando Abraham tenía 86 años. A los 100 años Abraham tiene como hijo a Isaac, es decir, que Ismael le sacaba 14, 15 años a Isaac. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac.
Ismael estaba haciéndole algo a Isaac que ofendió profundamente a Sara. Ismael estaba haciendo bullying a Isaac. La palabra hebrea traducida como se burlaba puede significar jugaba, se reía o reprochaba. Y Pablo usó más tarde la palabra perseguido al describir la forma como Ismael trató a Isaac. Hoy en la actualidad, Ismael significa todos los países que están en contra de Israel. Del linaje de Abraham vienen los enemigos de Israel. Hoy vemos, a través de los medios, de una manera manipulada, porque eso es lo que hacen los medios de comunicación, manipular informaciones. Te ponen a Israel como el malo de todo, cuando Israel lo que está haciendo a lo mejor es defenderse. Y eso no justifica que Israel ataque y asesine a personas inocentes. Pero las noticias que nos llegan siempre de Israel es que Israel siempre es el malo de la película. Los demás todos son buenos. Tú lees aquí en España un titular, Israel ha matado a no sé cuántas personas. Y claro, tú ya te posicionas porque dices, wow, qué malos son los de Israel. Pero luego pinchas la noticia, famoso clickbait, y la noticia dice que Israel se estaba defendiendo de unos terroristas. Manipulación de medios. Y aquí tenemos a Ismael, que representa a todos los enemigos de Israel, haciendo bullying, acoso, reírse. Estaba persiguiendo a su hermano Isaac. Versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. El Nuevo Testamento ve en este incidente el modelo de ambos pactos, la ley y la gracia. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Es decir, que Dios le estaba diciendo a Abraham que proveería a Ismael en su lugar. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar. Se lo puso sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros también en nuestra vida. No echar a las personas, no echar a nuestros familiares, pero a lo mejor tienes que romper con una amistad, con una relación que al final lo que está haciendo es perjudicarte. Aquí vemos cómo Isaac estaba recibiendo bullying de su hermanastro. Ismael estaba haciendo bullying a su hermano pequeño. Y la mejor decisión es la de cortar por lo sano. Tú por una parte, yo por otra parte. Esto Abraham lo hizo también con Lot. Era tanto el ganado que tenía Abraham y Lot que hasta sus ganaderos chocaban entre sí. Y decían, oye, esto se nos está quedando corto. Tenemos tanta prosperidad, tenemos tanta provisión, que tus ganaderos y los míos al final están en trifulcas, hay malos entendidos. Lo mejor es que nos separemos, Abraham. Tú te vas por una parte y yo me voy por otra parte. La misma operación en este caso. Sara tiene que hablar con su esposo y decirle, oye, Abraham, haz algo porque Ismael está acosando a nuestro hijo y yo no quiero que él tenga parte. Y Abraham en ese dilema de padre tiene que tomar una decisión y Dios habla a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, lo que te diga tu esposa, hazlo. Porque voy a hacer una gran nación de Isaac, pero también voy a hacer una gran nación de Ismael. Ismael llegó a ser gobernador de una gran tribu o nación. Los ismaelitas eran nómadas que vivían en el desierto de Sinaí. Vivían en Parán también, que esto está al sur de Israel. Una de las hijas de Ismael se casó con Esaú. Esaú es el sobrino de Ismael. La Biblia dice que eran hostiles con Israel y con Dios.
Y hoy en día los ismaelitas representan a esas naciones islámicas, árabes, que tienen su creencia, tienen sus culturas y que no pueden ver a Israel. El desierto de Parán es una zona desértica al sur de Canaán. Puedes obtener más información si visitas diferentes páginas web. Beerseba era la ciudad que estaba más al sur de Israel, localizada a orillas de un gran desierto. Dice que Beerseba se extendía por el sudoeste hasta Egipto y por el sur hasta el monte Sinaí. Separación. Agar e Ismael por una parte, Abraham, Sara, Isaac por otra parte. ¡Qué privilegio tan grande el de Sara! Dice la palabra, como hemos leído hace unos minutos, visitó Jehová a Sara, como había dicho. ¡Qué privilegio, ¿verdad?, que Dios nos visite! Dios la visitó. Esto fue algo glorioso en su vida. Dios mismo vino a ella. Hoy día los hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo y debemos anhelar más que una visitación, debemos procurar una relación íntima y constante con Dios. Al igual que Dios nos visita, qué bueno que deseemos que Él se quede con nosotros. Esto pasó con Jesús cuando se encontró con esos discípulos en el camino de Emaús. Jesús empezó a hablar con ellos no sabían quién era porque estaban cegados, estaban tristes porque esperaban al Mesías y se encontraron con un Mesías que crucificaron y ahí se quedaron. Pensábamos que este era el Mesías y al final todo lo contrario. Y Jesús empieza a hablar con ellos en ese camino. Estuvieron horas y horas hablando. Y en un momento Jesús se tiene que ir a otro lado y estas dos personas le dicen, no, quédate con nosotros. Quédate en nuestra casa. Y fue en esa casa donde ocurre el milagro. Jesús parte ese pan, presenta el vino y fueron abiertos los ojos de estos dos discípulos. La historia podía quedarse en una visitación, en un momento. Pero qué bueno que anhelemos que Jesús se quede con nosotros, como hicieron estos dos discípulos. Visitó Jehová a Sara. Es necesario, es vital que anhelemos estar con el Consolador. Tanto como Él anhela estar con nosotros, pues nosotros tenemos que anhelar estar con Él. Como dice Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros nos anhela celosamente? El texto nos dice que Dios hizo esto como había dicho, como había hablado. Es decir, que Dios lo había prometido y lo cumplió. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado decepción, tristeza o dolor. Y muchas veces ha sido porque no se ha cumplido alguna promesa, algún anhelo, algún sueño que hemos tenido. No se ha cumplido y ha venido el dolor, esa tristeza, ¿verdad? Ha venido la decepción. Pero cuando se trata de las promesas de Dios, tú y yo podemos estar tranquilos y seguros que Dios no miente. Dios no se retracta, nunca falla. Él cumple su palabra. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Es decir, en Él no hay el más mínimo margen de error. Isaac nace en la vejez de Abraham y Sara. Recordemos que ambos se habían reído cuando Dios le hizo esta promesa. Ellos eran ya ancianos, tenían una edad avanzada. Y en ese contexto, cuando Dios pregunta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Génesis capítulo 18, verso 14. La respuesta es una sola. No, no hay nada difícil para Dios. Aunque veamos las circunstancias adversas y contrarias, aunque nuestra razón nos diga que no es posible, y otros concluyan diciendo que es una fantasía, si Dios lo ha dicho, si Dios lo dijo, Él lo hará.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar, continuar avanzando. Confía en esa promesa. Dios es fiel a su palabra, Él no te miente, Él no te decepciona. Hemos leído que Dios lo hizo en el tiempo que había dicho. Y cuando yo leo esto, Dios lo hizo en el tiempo que había dicho, lo primero que pienso es que nosotros somos todo lo contrario. A nosotros nos cuesta esperar. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, nuestra ansiedad, por querer mostrar resultados a los hombres, por querer tener ya lo que hemos pedido al momento, nos afanamos. Y cuando nos afanamos, cuando no esperamos el tiempo de Dios, tomamos atajos, como habían hecho Sara y Abraham. Por no esperar a Abraham, se acostó con su sierva. Y de ese pecado que tuvieron, de ese momento, por no esperar el tiempo de Dios, viene un hijo que es enemigo de Israel. Por nuestro orgullo, por nuestra ansiedad, por querer mostrar resultados a los hombres, por querer decir yo tenía la razón. En Dios no está el afán. Dios no se anticipa ni llega tarde, todo lo tiene planeado. Nada lo toma por sorpresa, solo requiere de sus hijos obediencia, paciencia, fe. Debemos fortalecer nuestra intimidad con Dios. Él quiere estar con nosotros y allí nos hará entender su infinito poder y su fidelidad. Él va a cumplir sus promesas en su tiempo, no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. La historia no acaba ahí porque en un momento de la vida de Abraham, de Sara y de Isaac, Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Estaba ofreciendo su unigénito. Aquí entra la fe. La fe que prevalece es aquella que confía en Dios por encima de la razón. Las pruebas son oportunidades de crecimiento. Las pruebas nos ayudan a avanzar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, las pruebas nos ayudan a crecer, a madurar, hacen fuerte nuestro espíritu. La palabra dice, cuando fue probado. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Cuando fue probado. Habla de un tiempo específico. Habla de un momento en concreto. Abraham tenía que ofrecer lo más querido. Tenía que ofrecer lo que había recibido de Dios. La palabra ofreció del griego significa rendir, traer ante la presencia de alguna persona, presentar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Lo rindió, lo llevó ante la presencia de Dios. Isaac significa risa, lo que produjo gozo en Abraham y Sara un día. Ahora debía rendirse a Dios. Estos pasajes, esta historia de hablar nos habla de promesas. Promesas que Dios había dado a Abraham, pero aparentemente hay una contradicción aquí. Porque lo que Dios le dio a Abraham, ahora se lo quita. Ahora le está diciendo, te he dado esto, Abraham, ahora me lo tienes que dar. En tiempos así es necesario tener presente la naturaleza de Dios. Él es santo, Él es perfecto, en Él no hay cambio ni sombra de variación, no miente, no falla, no se demora. Dios es amor. Todo lo que hace y permite nace en su amor. Por eso Abraham ofreció su unigénito, porque aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo, seguía confiando en Dios. Él tenía la seguridad de que si yo le ofrezco a Dios en sacrificio, Él tiene el poder para resucitarlo y dármelo de nuevo.
La verdadera fe es aquella que se establece en las palabras de Dios. La fe tiene que asentarse en la confianza de que Dios va a cumplir. La fe nace, se alimenta, se sostiene por la palabra de Dios. Además, curiosamente, Abraham estaba tan seguro de que Dios tenía un plan, porque yo me imagino que Abraham recordó las palabras de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. A lo mejor en ese momento Abraham no se acordó o no recordó estas palabras que Dios anteriormente le había dicho. Nosotros sí las podemos ver ahora, porque estamos leyendo la historia al completo. Abraham en ese momento no, pero podía recordar perfectamente. Dios me ha dicho que le entrega a mi hijo, pero es que Dios hace unos años atrás me dijo que en Isaac te será llamada descendencia. El caminar de Abraham fue un caminar de fe. Un caminar que esa fe se fundaba en las palabras de Dios, en sus promesas. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y cuando Dios le dijo en Isaac se prolongará tu descendencia, Abraham lo creyó, y esa fe le dio la victoria ante la prueba. Nuestras emociones, nuestra mente a veces se rebelan contra nuestra fe en Dios, pero debemos someter todo nuestro ser a las palabras de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Nosotros nacemos por la palabra de Dios, somos alimentados por ella crecemos para salvación. Qué bueno que nos volvamos a la palabra. Qué bueno que nos fortalezcamos con la palabra de Dios. Y eso cada día lo tenemos que hacer en nuestra intimidad con Él. La fe es la confianza que depositamos en Dios. Abraham es llamado amigo de Dios. La palabra dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Por tanto, Abraham conocía a su amigo, depositó su confianza en él, en lo que su amigo, Dios, decía. Abraham confió aunque mentalmente era ilógico. La fe tiene que quitar del medio, por decirlo de alguna manera, la fe tiene que quitar del medio la razón, la lógica. La fe debe sacrificar la razón, la lógica humana. Isaac confió en su padre como Cristo un día confió en el suyo. El padre le había prometido al hijo, no dejaré tu alma en el Hades y tu cuerpo no verá corrupción. Y Dios cumplió. Contra todo pronóstico, al tercer día lo resucitó de entre los muertos y podemos confiar totalmente en Dios. ¿Por qué? Porque Él no falla. Porque Él no miente. En Él sí que podemos confiar. Tú no puedes confiar en mí. Porque yo en cualquier momento te puedo fallar. Soy hombre, soy débil. Tú no puedes confiar en tu esposa. En algunos aspectos sí, pero en otros nuestra confianza total tiene que estar puesta en Dios, porque en cualquier momento nosotros, como somos pecadores, podemos fallar. Y aunque pienses, no, mi esposa nunca me va a fallar, mi esposo nunca me va a fallar, mis hijos siempre estarán conmigo. Cuidado, porque en algún momento se pueden volver contra ti. El único en el que podemos confiar es en Dios. En Él podemos confiar. La fe genuina es aquella que ve a Dios, ve a ese Dios todopoderoso. La fe mira más allá de la muerte, como dice Hebreos capítulo 11, verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este versículo está hablando de lo que había en la mente de Abraham, pensando que Dios es poderoso. La fe supera el ámbito terrenal, el ámbito temporal, para adentrarse en el plano, en el marco celestial, en el marco eterno. Puede morir, pero Dios me dio una promesa, así que puede levantarlo de los muertos, porque Dios es más poderoso que la muerte. Ese es el pensamiento que tenía Abraham. Ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros. La ausencia de fe o la debilidad de ésta impide el avance hacia las cosas de Dios, pero la fe que cada día crece
avanza hacia adelante, hacia la gloria de Dios. La fe descansa en Dios. La fe confía en Él. Dios es poderoso para levantar. Y aquí levantar puede significar también resucitar, ponerse de pie, restaurar, levantarse en guerra contra, despertar del sueño de la enfermedad, de la muerte. A veces el corazón, o ciertas áreas en la vida del creyente, tuya, mía, por ejemplo, pues se duerme. O caemos en esa fase de bajón espiritual, de inactividad. Pero Dios es poderoso para activar el corazón, para activar la fe, la esperanza. Para ello tenemos que confiar en Él, para ello tenemos que leer la palabra cada día, tener tiempos de intimidad con Dios. ¿Y qué sucedió? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando tú y yo tenemos fe en Dios, eso nos lleva a obedecer, nos lleva a superar dificultades, a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Y entonces nosotros seremos instrumentos en las manos de Dios y seremos de bendición para muchos. Dios quiere moverse a nuestro favor. Lo ha venido haciendo, aunque a veces no entendemos fácilmente lo que pasa. Dios tiene el dominio. Por eso nosotros tenemos que creer, confiar, avanzar, obedecer, porque Dios tiene planes de bien para nosotros. Porque Dios viene con recompensa. Y Dios quiere mostrar su poder en ti. Abraham obedeció. Abraham confió plenamente en Dios. Y la respuesta de Dios no tardó en llegar. No me has rehusado a tu hijo, Abraham. Te voy a multiplicar, te voy a bendecir. Fe, obediencia. Cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo tenemos fe en Dios, el Señor nos bendice. El Señor hace milagros en nuestra vida. Lo hizo en Abraham. Lo hizo en Isaac, lo hizo en toda su descendencia. Lo puede hacer con nosotros. Solo tenemos que creer en Él, confiar en Dios y, como dice la palabra, Él hará. Confía en Él y Él hará.